Hola, ¿qué tal? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un ejemplo de clasificación de puntos críticos. Vamos a estudiar la siguiente función de dos variables f de xy igual con x cuadrada más y cuadrada. Y recordemos que, que estas curvas, las curvas de nivel de esta función, bueno, nosotros ya las visualizamos en clase. Vamos a entender qué clase de puntos críticos tendrá esta función. Bueno, primero recordemos la definición de punto crítico. Vamos a decir que x0, y0, un par ordenado es un punto crítico de la función anterior si se satisfacen dos condiciones. La parcial respecto de x de nuestra función f evaluada en dicho punto debe dar 0 y también la parcial respecto de y en dicho punto debe ser exactamente 0. Es una definición similar a la que teníamos en cálculo de una variable, solamente que aquí ocupamos las derivadas parciales. Muy bien, tomemos la parcial respecto de x de nuestra función f, y esto sería la parcial respecto de x cuadrada más y cuadrada. Tomamos la derivada de cada término respecto de x. Bien, y recordemos que, bueno, en este caso, como solo depende de x, es la derivada usual. Y como aquí tenemos una función que depende solo de y, se comporta como una constante respecto de x y esto vale 0. Entonces nuestra parcial respecto de x sería 2x. De manera similar, vamos a calcular la parcial respecto de y. Tomamos derivada parcial de x cuadrada más y cuadrada, un paso muy parecido. Y de la misma manera, x ahora es una constante respecto de y, va a desaparecer y lo que nos queda es simplemente 2y. Bueno, siguiendo con nuestro ejercicio, nosotros ya tenemos las expresiones de las derivadas parciales. Lo que tocaría hacer ahora es encontrar los puntos críticos. Primero igualamos la parcial de f respecto de x con 0. Sustituimos, entonces sabemos que esto es 2x igual con 0. Por lo tanto, x debe valer 0 para que sea un punto crítico. Posteriormente hacemos lo mismo, tomamos la parcial respecto de y, la igualamos con 0. La parcial respecto de y queda 2y igual con 0. Y esto nos queda y igual con 0. No tenemos otra opción, entonces nuestro único punto crítico es 0,0. Sustituimos aquí y este sería nuestro único punto crítico. Muy bien, entonces anotemos esto aquí. El único punto crítico x0, y igual con 0 es el único, aquí recalquemos, punto crítico. Muy bien. Sigamos con nuestro análisis. Y ahora vamos a calcular el determinante del hessiano. Muy bien. Solamente para recordarles, como un paso intermedio, podemos definir la función hessiana, x y y, para nuestra función. Y esto no sería más que la matriz o arreglo cuadrangular de derivadas parciales. Lo mismo para acá y para acá. Vamos a omitir todo esto. Aquí sería y de f evaluado en los puntos adecuados. Aquí vamos a poner xy, f y aquí y, x de f. Muy bien.
El determinante del hessiano es el determinante como se suele definir en los cursos de álgebra. Entonces nosotros lo vamos a denotar por la letra de XY, y como se calculan todos los determinantes, multiplicamos cruzado, después multiplicamos cruzado y esto lo restamos. Entonces nuestra función determinante del hessiano evaluada en el punto XY daría derivada de x, xf por derivada y, yf menos las parciales cruzadas. Solamente recordemos un punto importante. En las funciones que nosotros vamos a estar usando son funciones continuamente diferenciables hasta grado 2 veces continuamente diferenciables, y en este caso lo podemos ir checando caso por caso, pero estas dos derivadas van a ser iguales siempre en los casos que nosotros consideremos. Por supuesto hay que verificarlo, pero en general en los ejemplos que vamos a manejar en clase, estas dos derivadas coinciden. Muy bien. Bueno, ya aplicando un poquito la teoría, pues tenemos que calcular todas las derivadas parciales. Muy bien. Empecemos calculando la parcial xxf. Bueno, ya sería la parcial de la parcial respecto de f. Esta nosotros ya la calculamos en un momento determinado en los pasos anteriores, sería 2x, y entonces esto simplemente nos queda 2. Calculamos la doble parcial respecto de f, entonces esto sería dy f. Nosotros ya calculamos esta primera parcial pues nos daba 2y, y entonces esto nos vuelve a dar 2. Muy bien. Calculemos ahora las parciales cruzadas y veamos que en efecto aquí coincidirán las parciales. De hecho, si tomamos la derivada de x, luego la parcial y, lo que nos diría es esto. Tomemos la parcial respecto de x de la parcial respecto de y de la función f, pero si recuerdan, de hecho lo ocupamos en el inciso anterior, esto es 2y. Como esta función no depende, de x, la parcial se anula y nos daría 0. De manera semejante, si calculamos la parcial cruzada, esto nos daría dy dx de f. Esto sería dy. En este caso nos quedaba 2x. Y una vez más, como esta función no depende de y, esta parcial se anula y nos da 0. Sustituyendo en nuestra definición de determinante hessiano, el determinante hessiano entonces sustituido nos quedaría así. Tomamos la doble parcial respecto de x, que simplemente es 2, la doble parcial respecto de y, que es 2, menos, cuidado, este signo menos siempre es por la fórmula, las parciales cruzadas al cuadrado, que de hecho aquí nos da 0. Entonces, en este caso es un número en concreto. Muy bien. Más aún, es un número positivo. ¿Qué quiere decir esto respecto de nuestra teoría? Bueno, recordemos los criterios de clasificación. Tomamos el signo de D, tomamos el signo de la doble parcial respecto de x, recuerden que esta es la segunda derivada parcial, y recordemos qué clase de punto es este. Si aquí tenemos signo positivo, entonces este es un mínimo relativo. Si tenemos signo positivo y signo negativo, este es un máximo relativo. Finalmente, si el signo del determinante hessiano nos da negativo, no importa qué haya aquí, esto quedará un punto de silla. Si tenemos el signo 0, no podemos decir nada respecto a esto.
Bien, entonces recordemos lo que teníamos anteriormente. Nuestro determinante hessiano nos quedaba exactamente 4, entonces va a ser alguno de estos dos casos. Y además de esto teníamos que la doble parcial era exactamente 2. Entonces tenemos este caso. Por lo tanto, vamos a tener un mínimo relativo. Muy bien. En las notas de clase, perdón, en la presentación voy a incluir una gráfica en 3 dimensiones de esta función y ustedes podrán revisar que en efecto el único punto crítico, recuerden, aquí no importa en qué coordenadas estemos evaluando, pero entonces como conclusión podemos señalar esto. X0 es un mínimo relativo. Recuerden bien que este es el único punto crítico. Entonces en la gráfica vamos a ver en efecto que el origen es de hecho no solo un mínimo relativo, sino un mínimo global.